Quien hace la voluntad del Padre, acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se inserta en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas, las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo, e iluminado por los dones del Espíritu Santo. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí, porque en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunde por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven. De este modo, quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes con la potencia de sus 10 cuernos una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor: no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se postran en oración. Al mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con la blasfemia contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrilejas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento: santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia, sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento: no matarás, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer
el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometerás actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de todas formas de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robarás, ella obra para que se difunda cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Al mandamiento, no desearás los bienes ajenos, y a la mujer de tu prójimo, actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera, las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia, a la esperanza, la lujuria, a la caridad, la avaricia, a la prudencia, la ira, a la fortaleza, la pereza, a la justicia, la envidia, a la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí, porque sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título de blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y el progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza. Lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza. Difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula,
que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo y del placer.